política de la... Hay detalles que a muchos se les han escapado y que nos van a dar el pie para las próximas entrevistas. Adelante con el francotirado. Frente al Congreso de la República hay un micrófono que aguarda paciente y democráticamente en este pedestal con patas plegables. Buenos días. Un ratito porque tengo que entrar ya a una reunión. Con el micrófono todo, sin él, nada. Norma Yarrow, congresista que abandonó Renovación Popular para integrar las filas de Avanza País, de pronto voltea, se encuentra con la bancada de Perú Libre y ocurre un hecho incomprensible e inenarrable. ¿Qué le parecen las pancartas? Bueno, nosotros estamos claros y estoy viendo con mucha sorpresa rechazo al golpe parlamentario. Creo que esto es una muestra de la democracia en el país y del valor que tenemos en el Congreso de la República. Gracias, gracias de verdad, gracias. Y eso demuestra que estamos más unidos que nunca. Gracias, gracias, bravo por ustedes. Estamos defendiendo dos personas de distintas ideologías, pero con una sola, que se llama país. Rechazamos el golpe parlamentario. Gracias, creo que esta foto tiene más que 1000 palabras. Gracias. Esta inimaginable y confusa escena hizo suponer a los malpensados que Yarrow se habría vuelto a cambiar de partido. Los legisladores oficialistas portaban pancartas en donde se leía rechazo al golpe parlamentario y denunciaban además una repartija de comisiones. Recordemos que los años anteriores, las gestiones anteriores, la bancada que tenía mayoría escogía proporcionalmente las comisiones que le corresponde al gobierno. Pero en este caso han hecho alianzas. En este caso realmente han hecho alianzas y han hecho lo que han querido con las comisiones. Efectivamente, como dice la profesora y congresista de Perú Libre, Jacqueline Ugarte, esta alianza del fujimorismo con las demás fuerzas de derecha están arrinconando al oficialismo. Ya han anunciado la presentación de una moción de interpelación contra el canciller Héctor Béjar. Por su parte, la bancada del Lápiz respondió con otra moción para censurar a la mesa directiva, además de una reiterada advertencia. Acá hay un golpe de Estado en camino. Acá hay un proceso de vacancia. El que no lo quiera ver tiene que estar suficientemente ciego. Fuentes del Parlamento indicaron que la Junta de Portavoces estaba dispuesta a reconsiderar la presidencia de la Comisión de Educación, pero según dijeron, Perú Libre quería estar en todas y pedía cambiar cada una de las comisiones. Entonces le dijeron que no, ni hablar. Lo extraño es que luego de haber levantado la misma pancarta que los congresistas oficialistas, los cuales denunciaban una repartija, Norma Yarrow volvió. El micrófono seguía impasible en su pedestal, como esperándola, como aguardando una aclaración. Ellos vienen no al cierre del Parlamento, equivocadamente con un letrero. Ellos lo que querían era quejarse porque según ellos había habido una repartija. Acá no hay repartija, señores, hay junta de portavoces y se hace en una votación. Luego de la confusión y de aclarar que no apoyaba a Perú Libre, sino a que no se cierre el Parlamento, Yarrow se fue por donde vino. Muchas gracias. Los congresistas de Perú Libre estaban enojados porque no tenían la Comisión de Educación. Teniendo una bancada integrada por 17 profesores, esperaban que dicho grupo de trabajo sea presidido por uno de ellos. Por ese motivo, el presidente de la República, también profesor, llegó al Parlamento para pedir una reconsideración. Este gesto de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, generó muchos comentarios. Algunos lo interpretaron como un rechazo al presidente Pedro Castillo. Otros manifestaron que fue una negativa a dar una declaración conjunta. Sea como sea, está claro que los gestos en política son pasibles de interpretación. Pero de haber desdén sería un hecho reprobable y podría paradójicamente considerarse de mala educación. Estos son, aquí están, los profesores que integran la bancada oficialista. Fueron ellos los más inconformes.
Una de estas profesoras de la bancada oficialista, Francis Yasmina Paredes Castro, presentó un proyecto de ley para establecer control de precios de productos producidos por empresas públicas y privadas. Hay que indicar que de los 13 profesores de la bancada de Perú Libre, 4 no rindieron las evaluaciones de la reforma magisterial. El resto no superó las diferentes pruebas. Francis Yasmina Paredes Castro dio 3 pruebas. En todas salió jalada. Pero Francis Yasmina no es la única. También está este congresista de nombre Pasión Dávila. Y en lo último no logré, sí, tercera escala estoy, y eso es lo correcto. ¿Cómo salió en esas evaluaciones? En las evaluaciones del examen, sí, yo no aprobé en ese aspecto, pero sin embargo es una evaluación realmente que no lleva a mejorar la calidad educativa. ¿Y usted enseñaba como su nombre, congresista? Obviamente, con mucha pasión. Cada detalle de lo que acabamos de ver va a tener trascendencia el día que el gabinete se presenta ante el Congreso, el jueves 26 de agosto. ¿Por qué? Porque va prefigurando de alguna manera cómo viene el ánimo entre los congresistas, sus bancadas, que a veces hay directivas a nivel de bancada, cómo debería votar la bancada, además de cada uno, cuál va a ser la manifestación, lo que dirá en su momento, y también los líderes políticos. Temprano hablábamos un poco de lo que ha venido diciendo el señor Vladimir Cerrón en las últimas horas. Lo vamos a conversar con nuestros invitados en el próximo bloque, pero antes de pasar a conversar con 3 congresistas que nos acompañan esta noche, vamos a mirar, vamos a darles la bienvenida y luego vemos un cuadro que tenemos aquí para compartir con ustedes. Nos acompañan esta noche Carlos Anderson de la bancada Podemos, congresista también Héctor Valer de Somos Perú, ex Renovación Popular, y el congresista José William Zapata, también de la bancada de Avanza País, quien nos acompaña desde su hogar. Muy buenas noches. En realidad queríamos mostrarle un poco cómo van los números según las nuevas las bancadas, cómo se han reconfigurado algunas. A lo largo del diálogo irá apareciendo el cuadro y ahí lo vamos a comentar para darle más dinamismo a esta reunión. Bueno, hace instantes hemos escuchado a un parlamentario del oficialismo, el congresista Herrera, decir que ha habido pues una conjura de la derecha que ha impedido que Perú Libre, la bancada oficialista, logre las comisiones que le importaban, los temas importantes para ellos, pero antes que nada ha dicho que da por descontado, como una obligación moral y cívica, el voto de confianza al gabinete Bellido. Quiero comenzar por lo más obvio. ¿Se da por descontado el voto de confianza? ¿Lo tiene ya el gabinete Bellido? ¿Qué nos dice Carlos Anderson? Luego vamos a conversar con nuestros otros invitados. Don Carlos. Bueno, creo que tú has sido muy claro cuando conversando con mi colega le dijiste, no han sido ustedes demasiado optimistas, demasiado confiados. Yo creo que si creen que necesariamente tienen el voto de confianza, nuevamente están cayendo en el mismo error, ¿no? La ciudadanía, creo, y los congresistas tampoco no hemos visto necesariamente nada diferente durante las últimas semanas, ¿verdad? Desde que el presidente Castillo nos dio este gabinete al país, que es un gabinete fallido, un gabinete que tiene problemas desde un inicio, ¿no? Para comenzar, una foto terrible, ¿no? Porque esa foto de básicamente puros ternos, ¿no? Oscuros, ¿verdad? Negando el hecho de que en el Perú hay mujeres capaces, no solamente por un tema, digamos, de cuota de género, sino realmente por su capacidad reconocida en diferentes temas. Y bueno, y queda claramente establecido que el presidente, pues, nunca realmente ha cumplido con su primera promesa, que era darnos un gabinete de todas las sangres, un gabinete de los mejores, un gabinete realmente pues que iba a generar unidad nacional. No tenemos eso. Congresista Valer, esta noche hemos escuchado al jefe del gabinete aquí en Punto Final decir que los dejen trabajar, que los dejen, que les permitan servir al país. ¿Suficiente argumento para el voto de confianza que debe entregar el Congreso este 26? Yo creo que no. En primer lugar, porque tenemos que escucharles a todos ellos la política general de gobierno que lo tiene que hacer el Premier y las políticas sectoriales que los tenemos que escuchar. Creo que es necesario que en el país haya una seguridad jurídica para que haya mayor inversión internacional y para que el éxodo del capital nacional no se vaya a los países vecinos. Por tanto, esperamos que el día de la presentación del gabinete
vayan con un plan serio de estabilización económica y una reactivación económica, porque el Perú lo que quiere es más trabajo y quiere mayor tranquilidad y no la polarización ni la demanda de la vacancia presidencial. Ahora, una chiquita, antes de ir con el congresista Williams. Ustedes son de la bancada Somos Perú, Partido Morado, estuvieron cerca de Perú Libre para la mesa directiva, al final no se inscribieron. ¿Esa cercanía que tuvieron y tienen no le garantiza el voto de la bancada de Somos Perú al gobierno? Yo creo que sí, porque no olvidemos que la actual mesa directiva viene de alguna manera a trompicones. En primer lugar, vulneró la debida participación de la tercera lista en el proceso electoral a la mesa directiva. Y últimamente vulneró el artículo 36 del reglamento del Congreso de la República al imponer en la Junta de Portavoces y en la mesa directiva, en el Consejo Directivo, los cargos de presidente, vicepresidente y secretarios, cuando el artículo 36 del reglamento del Congreso dice que los miembros de las comisiones son las que eligen los presidentes. Pero, que dicho sea de paso, es esto lo que se puso en el último pleno. No pretendía entrar a esas honduras, luego vamos a desarrollar, pero yo le decía, ustedes que han estado cerca de Perú Libre para la mesa directiva y no se logró, ¿sí le van a dar el voto de confianza al gabinete Bellido? Depende de la propuesta y de la explicación, o sea, del programa de gobierno. El voto. ¿Cómo? Tiene que ganarse ese voto de confianza. Tienen que ganar. Ahora desarrollamos. Congresista Williams, buenas noches, gracias por estar ahí desde su hogar. Usted y su bancada han sido muy críticos respecto a la permanencia de algunos ministros en este gabinete, el ministro de Defensa, el canciller, y creo que en las últimas horas el ministro del Interior, por esta inspección que se ha hecho a la DIRCOTE en estos últimos días, una inspección muy extraña, una intervención. ¿Ustedes cómo van respecto al voto de confianza? ¿Qué consideran en Avanza País? ¿Se han dado pasos positivos en las últimas horas o todo lo contrario? Buenas noches y por su intermedio a todos sus televidentes. Fíjense, nosotros consideramos que un gabinete se presenta con las personas adecuadas en cuanto a sus capacidades, porque conocen el cargo y porque también tienen convocatoria y generan confianza en la población. Por otra parte, y eso no se ha visto, y no es solamente una opinión de nuestra bancada, sino de una gran parte de la población. Y no solamente en los ministros, sino también en la parte de los cargos intermedios, en la burocracia de cada ministerio. Luego, en el proceso, este gabinete, esta primera propuesta se puede ir construyendo, se puede ir mejorando, pero eso no lo estamos viendo. No tenemos las certezas de cómo se está liderando, si lidera el asunto el señor Evo Morales en alguna forma, si esto lo tiene el señor Pedro Castillo como presidente, o cuánto en este asunto está involucrado el señor Cerrón. Entonces, yo creo que mientras no se clarifiquen las cosas antes y no se den señales y no se hagan unos cambios importantes que la población crea convenientes, no vamos a estar satisfechos con la presentación del gabinete. Obviamente que ese día, como acaba de decir también un colega, se tiene que escuchar qué van a decir. Eso es muy importante. Pero antes de eso, se tiene que construir esa confianza. Hay que construirla, presentarla y construirla. Ese es el problema. No la estamos viendo. Entiendo que lo que le preocupa a usted y a un sector de su bancada del Congreso es el poder detrás del poder real. Es decir, ha mencionado Evo Morales, que va y viene al Perú, ha mencionado también al señor Cerrón, que no tiene nombramiento, está inhabilitado, no puede tener cargo público y sin embargo parecen tener injerencia en decisiones que toma el gobierno. Bueno, tendrá que responder sin duda el jefe del gabinete. Congresista Anderson, el día de hoy, ha surgido un tema adicional al que ya veíamos nosotros observando respecto a las resistencias que ha generado el premier Bellido. Hoy el diario El Comercio ha publicado una información muy sensible, señala que hay un colaborador eficaz que señala a su vez que el señor Bellido habría recibido dineros de origen ilícito para su campaña electoral. Sin duda esto se tiene que verificar, se tiene que probar, se tiene que investigar. El señor Bellido esta noche en Punto Final lo ha negado. Sin embargo, no parece la mejor carta de presentación
para alguien que aspira a ser el vocero del gobierno, el vocero del Ejecutivo y además director de orquesta de un gabinete ministerial. ¿Cómo toman ustedes estas últimas acusaciones contra Bellido? Bueno, a ver, ¿cómo las tomo yo? A ver, para mí es simplemente una raya más al tigre, ¿verdad? No olvidemos que ya el señor Bellido ha sido criticado con justicia por sus frases altisonantes, por su homofobia, ¿no? Por su misoginia, ¿verdad? Una y otra vez, por más que ahora diga que no, etcétera, lo que dijo, o sea, la ambigüedad en torno a su posición frente al terrorismo, etcétera. Él viene, de verdad te digo, a mí sinceramente esto ya no me añade nada. Yo estoy convencido de que no es la persona adecuada para dirigir los destinos del país. Estoy total y absolutamente convencido de que no ha logrado, pues, presentarnos una lista de los mejores. O sea, la verdad que es hasta ocioso ir ministro por ministro para ver que en su gran mayoría prácticamente ninguno de ellos tiene, pues, ni el prestigio, ni la preparación, ni la experiencia. Entonces, el mío, desde mi perspectiva, es un tema más fundamental. Creo que es un error en general el terruquearlo, ¿no? No creo que sea terrorista, la justicia tendrá que demostrar todo eso. Para mí basta con su impericia, con su falta de experiencia, con su, la verdad, poca capacidad para convocar un gabinete como se merece el Perú del Bicentenario. Congresista Valer, ¿qué es lo que ustedes le piden concretamente al jefe del gabinete, este gabinete, como un elemento fundamental para que ustedes den el voto de confianza? ¿A qué se tendría que comprometer el gobierno ante el Congreso y ante el país? En primer lugar, a la modernización del sector agropecuario, que es pilar fundamental de la economía. Esto significa innovación, asistencia y transferencia de tecnología, inclusive con mayor inversión internacional, tanto en el sector comercial como agroexportación y el desarrollo rural. En segundo lugar, mayor intervención en el sector del mercado. Toda vez de que, a pesar que la Constitución supuestamente no puede intervenir en estados de emergencia, pero los convenios internacionales tienen responsabilidad social. Y en esta etapa de pandemia, el Estado ha tenido que intervenir, por ejemplo, en el sistema de salud, en las clínicas privadas, para que no haya el costo gigante por salvar una vida. El Estado se cruzó de brazos y no intervino en el sector privado. Permítame, simplemente una tingencia, porque creo que en el fondo su preocupación la comparto. La ley existe. Existe la ley que le permite al Estado, en una situación crítica, actuar, intervenir. Lo que pasa es que el señor Vizcarra no lo quiso hacer. Por el contrario, apareció en televisión diciendo que estaba pensando intervenir las unidades de cuidados intensivos, cuando no podía darse abasto con lo que el Estado peruano ya tenía. Don Pedro, justamente por eso nosotros esperamos. Decisión política. Esperamos nosotros esta versión en la explicación de este nuevo gabinete. O sea, un compromiso real más allá de las palabras. Lo digo para, por el momento, cerrar aquí y pasar al congresista Williams, que también debe tener, me imagino, como parte de una bancada, un pliego mínimo que espera cumpla el gabinete Bellido. ¿Qué le pide usted? Lo que sí quisiera subrayar, por favor, es que basta de estar terrorizando a los ministros, basta de estar diciendo lo que son senderistas, basta que son comunistas. Yo creo que todas aquellas personas que dicen eso, les falta leer ideología e ideas políticas. Muy bien. Congresista Williams, ¿qué es lo que ustedes le exigen? Si no al jefe del gabinete, Guido Bellido, al presidente Castillo, de aquí al 26 que se presente el gabinete. Nosotros le pediríamos al presidente Castillo, o le pedimos al presidente Castillo, que identifique su línea de dirección al respecto de la ideología que él está siguiendo, ¿no? Porque la ideología definitivamente es muy importante, porque traza los destinos de una nación y de un Estado desde el punto de vista político, económico, social y de seguridad. Definitivamente es un tremendo cambio el que se da si es que la línea, ¿no?, está orientada hacia una extrema izquierda marxista-leninista. Nos va a hacer cambiar todo
y va a tener efectos sobre la población, la economía, la sociedad, la seguridad y todo lo demás. Entonces, es muy importante que esto lo clarifique o por lo menos nos muestre que la intención no es esa de irse a la izquierda como lamentablemente a eso se ha llegado por las informaciones que se dieron antes en relación al ideario y otras cosas más. Creo que de eso va a depender mucho. También creo que va a dejar más tranquila a la población, o tranquila a la población, si es que deja de lado ese asunto de la Constitución. Está claro que para lograr, y lo ha mostrado Hernando de Soto más de una vez, los 30 objetivos más importantes que tiene el presidente Castillo, no necesita hacer los cambios a la Constitución. Basta con la legalidad y la legislación nacional que se acopla muy bien a la legislación internacional y puede hacer todo lo que quiere. Si es correcto, y yo estoy absolutamente de acuerdo que hay muchas cosas o varias cosas que se deben corregir en la Constitución porque es injusta, sobre todo para las personas que tienen menos recursos, pero eso no significa hacer un cambio de la Constitución. Y por último, pienso también que el señor Castillo y su gabinete deben dedicar principalmente al trabajo. El dinero va a faltar, las cosas van a subir, la salud, no, el dinero, el trabajo que va con el dinero, la salud, la educación, la seguridad, son asuntos sumamente importantes y que se tienen que tocar de inmediato y alcanzar objetivos palpables, o sea, tangibles para la población en ese sentido. Bueno, quiero aprovechar un tema que usted ha mencionado, congresista Williams, respecto a que, por ejemplo, Hernando de Soto ha dicho que para hacer cambios importantes o para cumplir el plan de gobierno que se había trazado Pedro Castillo, no se necesita tocar la Constitución en líneas generales. Pedro Franque, ministro de Economía de este gobierno, lo acaba de decir también. Según él, para cumplir con las promesas electorales de Pedro Castillo, no hay que hacer un cambio en la Constitución. Quiero aprovechar que Carlos Anderson es economista y además es una persona que ha demostrado durante mucho tiempo mucha versatilidad para explicar en términos simples estos conceptos que a veces son complicados pero que afectan nuestros bolsillos de todos los que nos están acompañando esta noche, para entender. El gobierno tiene claras las prioridades económicas. Pedro Franque las está colocando sobre la mesa de manera adecuada. Se está manejando bien el tema del Banco Central de Reserva. ¿Cuál es la mirada de Carlos Sanders? Mira, a ver, en papel, sí, las cosas no están tan desencaminadas. El ministro de Economía acaba de dar a conocer, por ejemplo, algunos objetivos muy claros para retornar a un equilibrio fiscal en el mediano plazo, ¿no? Ha sido un impulsor de que Julio Velarde se quede al frente del Banco Central, ¿verdad? Pero a la vez tenemos al premier Bellido confundiendo los temas, achacándole responsabilidades al Banco Central de Reserva acerca de la estabilidad fiscal, que en términos muy sencillos simplemente la responsabilidad que tiene el gobierno acerca de cuánto debe gastar y qué ingresos debe generar, ¿no? Eso no le corresponde al Banco Central de Reserva. Por otro lado también, lo he escuchado hoy día al señor Cerrón, ¿verdad?, que ha dejado muy, pero muy en claro cuáles son las prioridades que desde su perspectiva, ¿no?, van a ser las que marquen la gestión del señor Castillo, ¿no? Él dice, bueno, si no hay asamblea constituyente, si no hay nacionalización o estatización, o como quiera llamarle, de los recursos naturales, si no hay renegociación de los contratos, etcétera, 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 entonces, ¿verdad?, este gobierno, desde su perspectiva, habrá fracasado y tendrá que ser denunciado desde la perspectiva de Perú Libre. Y lo que yo quiero decir es que la economía no camina sola. La economía viene de la mano de la confianza, y la confianza te la da la política, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, que tienes tú a un presidente que supuestamente dicta una dirección, pero al otro lado tienes a alguien que se ha autoerigido, ¿no es cierto?, como el gran censor, el gran juez. Entonces, pues, esto es para decirlo en términos muy populares, un arroz con mango, ¿no? No hay claridad en la política monetaria, no hay claridad en la política fiscal, y entonces el reto es mayor. Y a mí me da mucha pena, quiero decirlo, me da muchísima pena, porque si no tuviéramos esto, este sería el mejor momento del Perú para poder salir adelante. Tenemos los vientos afuera súper favorables, pero estamos haciendo las cosas nuevamente mal.
O sea, por un tema ideológico. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos en los 70s y en los 80s. Cuando el mundo se abría, nosotros nos cerramos. ¿Cuál fue el resultado? Que países como Singapur, Corea, despegaron. Y el Perú terminó una hiperinflación. Entonces, yo sinceramente le diría al presidente Castillo, ¿no?, que busque gente que le pueda explicar de manera alternativa cómo se puede lograr todo lo que él busca para la población. Mejoras de todo tipo. Y se va a dar cuenta de que las visiones que tiene el señor Cerrón y el ideario de Perú Libre es el camino equivocado, es el camino al pasado. Tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que ser más ambiciosos en lo que queremos. No podemos seguir mirando pues Bolivia como nuestro gran referente, por favor. Aspiremos a ser Singapur, aspiremos a ser Taiwán. Progreso con libertad. Eso es posible. Es importante esa precisión que dentro de la política está tratando de buscar una salida positiva, porque no todo puede ser enfrentamiento. O sea, claro, para la disputa, para la polémica y para ganar una elección, así sea dentro del Congreso, hay un momento. Y luego viene el momento del trabajo parlamentario, que es legislar con sentido práctico y de utilidad para el país y fiscalizar, ¿no es cierto? Congresista Valer, y usted va a estar en una comisión, me comentaba, que es la Comisión Agraria, que va a tener mucho trabajo importante en los próximos meses. Recordemos que en diciembre tuvimos una huelga, un paro agrario respecto al tema agroexportador, muy sonado en su momento, y estamos viendo cuáles son los resultados a lo largo de este año, pero hay mucho que corregir. El gobierno habla con ínfulas de una segunda reforma agraria. ¿Tienen idea ustedes qué significa eso? ¿Qué positivos puede ser para el país? Bueno, estuvimos conversando con los responsables del sector agrario y lamentablemente lo que ellos llaman segunda reforma agraria es una modernización agraria. Y en ese sentido, la ley 31.110, que es la de régimen laboral y fortalecimiento a la agroexportación y agroindustria, que fue consecuencia del levantamiento del sur y del norte, tiene que ser revisada, porque es una ley, es una espada de Damocles para los agroexportadores y para todos aquellos que han invertido en el país en un sistema tecnológico de avanzada. Entonces, esa 31.110 se debe modificar y la próxima semana yo estoy presentando un proyecto de ley justamente para modificar algunos artículos de tal manera que los trabajadores del campo no pueden ganar por encima del sueldo mínimo vital cuando ellos son trabajadores temporales, por ejemplo. Es decir, esa ley ha sido hecha por manos oscuras para dañar la economía del país. Lo que pasa, lo que pasa es que venía una elección, pues esto fue en diciembre, enero, y teníamos la campaña electoral en abril, mayo. Entonces, claro, era un poco en medio de ese tema electoral que se toman esa turbulencia nos está trayendo en este momento 320 millones de dólares que ya se fue a Colombia del sector agroexportador, porque tiene mayores facilidades tributarias en Colombia que en Perú. Creemos que debemos nosotros abrir a la inversión internacional agropecuaria en nuestro país, teniendo tantas represas en este momento en ejecución y la frontera agrícola en crecimiento. Razón por la que yo invoco a mis colegas del sector de la derecha a no seguir comunizando este gobierno, a no seguir personalizando a este gobierno en el señor Cerrón, a no seguir debilitando el gabinete ministerial. Creo que es momento de conversar, de llamar a una mesa de concertación entre todos los sectores para llegar a un acuerdo nacional que pueda llevarnos a un desarrollo económico, a un desarrollo social, generando recursos económicos, pero también combatiendo la pobreza. Bueno, interesante lo del tema agrario, que sin duda lo vamos a continuar a lo largo del tiempo, porque el Perú es un país agrario y porque además hay que hacer ajustes sin duda, pero no matar a la gallina de los huevos de oro. Así es. Tema, creo, en el que siempre vamos a discutir. Congresista Williams, el tema de la seguridad. Todos padecemos a diario el temor, si es que no hemos sido víctimas ya de robo, de algún tipo de atentado contra nuestra integridad, el temor de que a nuestros familiares, a nuestros hijos regresando de algún lugar les pueda pasar algo, o los robos o el impacto de la delincuencia común. Incluso he escuchado al ministro de Justicia decir que van a criminalizar, van a bajar la edad para que
14 o 16 años ya sean también condenados por algún delito. No sé si necesariamente esa es una medida efectiva y real, pero quisiera preguntarle a usted cómo analizan este tema, qué le van a exigir al gobierno, cuáles son los elementos más importantes que debe atender el presidente Castillo, más allá de hablar de ronderos o de rondas urbanas. ¿A qué se debe dedicar o qué debería atacar primero? El asunto de la seguridad es muy importante, la seguridad ciudadana. En principio es cuestión de Estado. No es una responsabilidad solamente de la Policía Nacional y en algunos extremos también de la Fuerza Armada. Es un asunto que debe partir por educación y también irse a los demás sectores. Es transversal a todos. Entonces la política de seguridad tiene que ver con una cultura de sociedad, con una cultura de educación y todo aquello que fácilmente podemos imaginarnos ahora, pero que no nos da el tiempo para extendernos. Esto ya para un mediano plazo o algo más, pero en lo concreto se tiene que atacar aquellos asuntos de seguridad que le están causando daño a la población y que la población lo siente de inmediato. O sea, aquel que le roba el teléfono, que lo mata, que le mete un disparo, que le da miedo que le da miedo caminar en las calles porque lo asaltan. Eso está creciendo a raíz de los problemas que se están dando. Bien, en ese sentido nosotros tenemos todo el proyecto, porque ha sido proyecto de campaña, de que se tiene que hacer un trabajo consensuado entre Policía Nacional, Serenazgo, juntas vecinales, y también de alguna forma se tiene que incorporar la seguridad privada, pero no para que vaya a hacer rondas, no, ellos tienen cámaras y tienen puestos fijos que enlazados electrónicamente y enlazados con teléfono podría hacerse una cosa muy interesante en las ciudades. Luego tenemos que pensar en un plan de carrera del sereno. No puede ser que hayan serenos al sereno es como lo que nosotros en el ejército tenemos al reenganchado. El reenganchado tiene 3 contratos, 2 años cada uno, 6, puede ser hasta 7 años, pero en esos 7 años ese hombre o esa mujer está estudiando. A veces cumple 2 reenganches y pide su baja y se va. Porque no pueden haber reenganchados o no puede haber tropa de mucha edad. Se necesitan jóvenes, necesitamos jóvenes en los serenos. No pueden comenzar a trabajar y seguir hasta los 50, 60 años, porque después ¿qué van a hacer? Que una pandemia todos se van a ir a descansar. Entonces se tiene que hacer un plan de carrera bien hecho. Obviamente que existen, ¿no? Pero hay que mejorar. Consideramos que deben haber 2 escuelas, no solamente una de serenos. Hay una, pero también cuando conversamos con los que tienen responsabilidad y dicen que van los del partido, que ganó y etcétera, etcétera. Tiene que ser una escuela pues con ingreso, con una currícula muy buena, como digo, con un plan de carrera, y debe haber otra más. Jicamarca pensábamos que podía ser un sitio, obviamente habíamos conversado con los dirigentes, podrían dar un terreno si ellos creen, pero la construcción de la escuela tiene que hacerlo otro. Entonces, así como acabo de citar esto, y ya para no extenderme, hay asuntos muy importantes dentro del territorio que tienen que ver con la seguridad de fronteras, ¿no? El Putumayo es un problema que puede ser como el Braen con el tiempo, porque están los terroristas colombianos, hay tráfico de madera, tráfico ilícito de drogas, lavado de activo y tráfico de trata de personas. El Braen es un problema también muy importante. Además está el contrabando de oro en el norte, contrabando de oro en el sur, y hay también crimen organizado. Entonces ahí hay bastante que hacer, también migrantes. ¿Sí? Y de todos estos elementos que usted ha mencionado y que se hablaron en la campaña de uno y otro partido, ¿algo de eso está hablando el ministro del Interior, que ya lleva una quincena en el carro? No, yo no escucho nada de esto, de lo que está hablando, más bien, bueno, sí, he escuchado que he visto que han hecho una inspectoría. Yo sé, las inspectorías son las inopinadas y regulares. Eso es normal en la Fuerza Armada y en el Ejército. Eso funciona. Lo que pasa es que el momento, las circunstancias, lo que se dice, claro, pues es que tienen que generar. Entonces eso tiene que aclararse para que queden las cosas bien. Yo creo que la seguridad es sumamente importante. Y termino diciendo que es transversal a todos. Sin duda. Muchísimas gracias, congresista Williams. En realidad quiero agradecer a ustedes 3 que nos han acompañado esta noche, representantes de bancadas distintas, pero con el ánimo común de escuchar al jefe del gabinete, escuchar acerca de un plan de trabajo y no
de una larga lista de culpas ajenas, que es un poco lo que lamentablemente, como escuchamos al inicio del programa, el representante del oficialismo, la derecha, se han confabulado, no nos dejan. En realidad ellos tienen cómo avanzar, pero tienen que explicar al país y tienen que hacer política, que es lo que tantas veces han dicho que saben hacer. Vamos a esperarlo y vamos a estar atentos a lo que se discuta en el Congreso y a lo que se vote. Muchísima suerte a los tres. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Me permite un minuto, por favor? Cortito, por favor, cortito, por el tiempo. Respecto a la carta notarial del almirante Cueto, en el sentido de que debería aclarar públicamente, yo quiero decirle de que cuando quise decir está inmerso en la corrupción, quise decir está inmerso en el delito de sedición. Eso es todo, muchas gracias, porque eso es lo que me ha pedido el almirante Cueto que lo haga. Lo hago en tu programa. Muchísimas gracias, don Pedro. Conversen, por favor, pónganse de acuerdo. El país necesita un Congreso que trabaje lo más articulado y consensuado posible. Muchísimas gracias a los tres. Congresista Adelson también nos acompañó esta noche, Valer y Williams. Nosotros nos vamos a una pausa brevísima, pero regresamos con unos datos